1984. Noviembre de 1984, una primavera alfonsinista que se vivía con mucha pasión, la recuperación de la democracia y la herencia de la dictadura que iba salvándose en la medida que se podía. Era el problema económico un gran dolor de cabeza, la deuda social otro gran dolor de cabeza, la presión del partido de la Iglesia y el partido militar también, el contexto internacional, los vecinos que teníamos, las dictaduras que todavía eran fuertes en los países vecinos, como por ejemplo Chile, con Pinochet todavía como hombre fuerte, lo fue hasta 1990, Augusto Pinochet, el presidente de facto de Chile, luego senador vitalicio hasta su muerte. En ese contexto, Alfonsín, y aprovechando su popularidad, firma un decreto y convoca a una consulta popular. El decreto 2272 de julio de 1984 le propone al pueblo argentino que asista a las urnas con dos alternativas para votar por sí o por no al Tratado de Paz con Chile para zanjar el diferendo que había por las tres islas que quedaban del lado chileno, separando Oriente y Occidente del canal de Beagle. Mirá. Una controversia que en 1978 casi nos lleva a la guerra con Chile. Incluso Menéndez, el general Menéndez en aquel momento dijo: vamos a tomar la Casa de la Moneda, vamos a tomar champán en la Casa de la Moneda y vamos a orinar el champán en el Pacífico, en 1978. Menéndez, que luego fue otro de los condenados y señalados como torturadores de la dictadura. En ese contexto, Alfonsín, ya en el 84, convoca la consulta popular y hay un periodista que ve esta situación, probablemente uno de los más talentosos periodistas que haya tenido la televisión argentina, más allá de su ideología, de sus posiciones, de su forma de mirar el mundo, que fue Bernardo Neustadt. Ajá. Neustadt no dejó pasar, estamos hablando hace 30 años, perdón, casi 40 casi años. 40. Estamos hablando de una mirada muy adelantada del show televisivo que la tuvo Bernardo Neustadt. Entonces, Bernardo Neustadt, que era un hombre fuerte de Canal 13, dice: hay que hacer un debate entre el peronismo o sus representantes que estaban en contra del Tratado de Paz y Dante Caputo, o el oficialismo representado por Dante Caputo, que era el canciller de Alfonsín. Se acuerda que Vicente Sadi sea el representante, el senador de Catamarca, representante del peronismo, y que Caputo sea, obviamente, el representante del alfonsinismo. Se acuerda un marco, una regulación de cómo iba a ser el debate, y se lleva adelante. Canal 3 incluso, que era un canal estatal, ofreció retransmitir de forma gratuita a las otras señales el debate, cosa que, por ejemplo, aceptó Canal 7, que lo retransmitió a todo el país. Comenzó el debate, no sé si tenemos imágenes en pantalla para irme echando, y ya en todo caso, ahí está, del debate Caputo-Sadi de 1984. Bueno, ya vamos a ver incluso un poquitito del debate, que es muy, muy, muy rico respecto a cómo fue cómo actuó uno y otro. El estudio desnudo, sin grandes sin escenografía, dos mapas, tres gigantografías de mapas, obviamente de Tierra del Fuego y de la delimitación del canal de Beagle, que sobresalían en una pizarra al estilo pizarra de corcho, y dos escritorios en donde en una parte estaba Sadi, en la otra Caputo, y moderando de manera impecable. Véanlo, porque realmente Neustadt se saca un 10 en este debate. Insisto, puede ser del paladar nuestro, no puede ser de nuestro paladar, pero cómo maneja hace 40 años, cómo manejó Neustadt este debate fue impecable. Vamos a ver y escuchar una partecita del debate Caputo-Sadi, Sadi-Caputo, hace casi 40 años. Lo cual me hace pensar que no ha habido una lectura cuidadosa del tratado. Pero vayamos fundamentalmente al argumento
que nos está exponiendo el senador ahora. Efectivamente, el problema está allí. Hay un tratado de 1881, que es un tratado de límites entre Argentina y Chile, que en su artículo 3º deja un elemento de incertidumbre que es el origen de toda esta controversia entre Argentina y Chile. La pregunta que me hago es la siguiente. El tribunal arbitral era algo ciertamente dudoso. Incluso el canciller Zabal Ortiz, recuerdo, senador Saadi, se oponía a este proceso de arbitraje, explícitamente porque consideraba en 1965 y 66 que allí íbamos a tener problemas. Desafortunadamente pasó lo que pasó. Pero, ¿y el Papa, senador? ¿Usted cree que la mediación papal inventó los argumentos? ¿Cree usted que la mediación papal era anti-argentina? ¿Cree que Juan Pablo II quería castigar a los argentinos? La pregunta es, fuimos a una confrontación jurídica. En esa confrontación jurídica, las incoherencias, los problemas que ha tenido la parte argentina resultaron en el laudo de 1977. Después vino la mediación papal, afortunadamente, la mediación que nos salvó de la guerra, y el resultado de la propuesta del 80 señala que las islas son chilenas. Impecable Caputo, sin leer. Aparte, este es un detalle. Caputo, que ya falleció hace ya algunos años, fue el segundo en exponer. El primero fue Saadi, que leyó de pe a pa, de principio a final, su exposición. Aparte, el tono de Saadi era un tono como de una señora mayor atabacada, que había grabado un cassette y que lo mandó, ¿viste? Cuando mandaban los cassettes de continente a continente, sí. Y vos lo escuchabas en una radio que además tenía interferencia. Ese era el tono de Saadi. Ya en el 84 era viejo el tono de Saadi. Era antiquísimo, era de museo el tono de Saadi ya en el 84. De hecho, Caputo, cuando le da lugar Neusta para su participación, dice... dice, hemos escuchado la lectura que hizo el senador Saadi de su posición. Esto que lo hace en un tono monocorde, relajado, Caputo, fue contundente. Hemos escuchado la lectura, como diciendo, tuviste que leer para hacerte entender. Y sin embargo, el precio. Exacto, te bajó el precio. Y sin embargo quedó confuso lo que dijiste. Bueno, Saadi habló de traición a la patria. Caputo le dijo, bueno, hablar de traición es una palabra muy fuerte. Hay que dejar los adjetivos y razonar sobre lo que estás diciendo. Hay 2 o 3 intervenciones de Saadi que después quedarán para la historia, cuando dijo, tus argumentos, Caputo, son pura cháchara, que quedará por siempre en la historia del debate argentino. Y después... otra cuestión, que habló de las nubes de Úbeda. Este pedacito lo hemos reencontrado y recortado. Vamos a verlo, recordarlo y después charlamos sobre el cierre y cómo terminó esta historia. La gran diferencia es que el laudo tiene 2 consecuencias, las islas y el principio bioceánico. Las islas efectivamente quedan para Chile, la cuestión bioceánica queda salvaguardada por la Argentina y esto se traduce en una amplísima zona. Eso es otra cosa, señor canciller. No tiene nada que ver con mi pregunta. Pero, senador Saadi, ¿por qué no esperamos que termine el Es fundamental esta pregunta. Senador, estoy respondiéndole con toda... No responde nada. Se va por la nube de Úbeda. No me contesta concretamente lo que le pregunto. Yo suelo navegar por las nubes cuando voy en avión, pero acá estoy bien sobre la tierra. Bueno, ahí lo escucharon al tono de Saadi, era una cosa increíble. Las nubes de Úbeda, eso quedó también por siempre. Un detalle, ¿se fumaba? Sí. ¿En el estudio? Sí. Caputo fumó todo el tiempo en el estudio y no había ningún problema. Por suerte eso desapareció, ¿no? Los espacios, se puede seguir fumando, pero en los espacios cerrados de acceso público está prohibido hace bastante tiempo. Bueno, ¿cómo termina la historia? Se va a la consulta popular. Alfonsín hace un acto en Vélez Sarsfield 3 días antes de la consulta, lleva 70.000 personas y dice, este no es un tema del radicalismo, es un tema de todos los argentinos y de la paz en la región. 70.000 personas. 70.000 personas. Se va a la consulta popular, 73% de presentismo. El sí arrasó, 81,5% contra el 17% de la negativa. Sin embargo, en Catamarca
territorio del SADI, el no sacó 95% de los votos. Fíjense cómo funcionaba el feudo, o los feudos. Bueno, de alguna manera ahora algo de eso hay todavía. La consulta popular se impuso, pero ¿qué pasa? La consulta popular no es vinculante. ¿Qué decía el radicalismo? Frente a esta magnitud de la adhesión al sí, de 81%, el Senado saca de taquito el Tratado de Paz con Chile por el canal de Beagle. Sin embargo, el peronismo le dio vueltas y vueltas y vueltas y finalmente en marzo de 1985 se procedió a la votación, se aprobó el proceso de paz por un voto. Por un voto. Fíjense ustedes, 8 de cada 10 argentinos estaban a favor del Tratado de Paz, sin embargo el Senado, la institución Senado, por un voto lo aprobó. Y finalmente se llegó a la paz con Chile y después la gestión Caputo logró entablar relaciones con Paraguay, con Brasil, que a la postre significaron lo que después se conoció como el Mercosur. La gestión del canciller Caputo fue una gestión muy, muy importante. Ese canciller raro, de tono grave, muy, muy fácil de imitar. De hecho, Mario Zapag lo imitaba mucho a Caputo. Lo imitaba haciendo un ruido raro que era... Sí, y Alfonsín. De hecho, Zapag ingresó a Olivos, personificado de Dante Caputo. La custodia presidencial se comió la mague y llegó hasta el lobby principal de la habitación del presidente. Cosa que generó después una investigación y muchas sanciones para ese personal de seguridad.